Material de apoyo psicoterapéutico, parte 2. ¿Qué he aprendido a decirme? Desde pequeños intentamos comprendernos a nosotros mismos, a los demás y al mundo, y sacamos conclusiones de nuestras propias experiencias, de la forma de afrontarlas, de las relaciones con los demás y de los mensajes explícitos o implícitos que recibimos. A partir de esta interacción con el entorno y como respuesta a nuestras necesidades básicas, necesidad de ser querido, necesidad de pertenencia y aprobación, necesidad de bienestar emocional y físico, desarrollamos ciertas creencias acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Desarrollamos nuestra propia forma de pensar y creer. Nuestras creencias e ideas forman nuestro lenguaje interno, nuestra autocharla. Estamos siempre pensando y dialogando con nosotros mismos. En muchas ocasiones, esta autocharla está plagada de pensamientos negativos que no reflejan adecuadamente la realidad. Y para hacernos conscientes de nuestro lenguaje interno negativo, de los relatos o narraciones perjudiciales que hacemos de nuestras experiencias, es conveniente conocer los pensamientos que surgen en nuestra autocharla. Existen varios ejercicios útiles para empezar a conocer la forma como estamos interpretando las situaciones de nuestra vida. Un buen ejercicio es redactar una breve autobiografía en pocas páginas narrando los acontecimientos más importantes de tu vida. Aquí se reflejarían los modos de pensar, sentir y actuar pasados, así como las relaciones que mantuviste con las figuras más importantes de tu vida. Otro buen ejercicio es realizar una descripción de ti mismo como si fuese una tercera persona o un amigo quien hablara sobre ti, describiendo tus ideas, sentimientos, valores, objetivos, deseos, aciertos, cualidades y defectos. Y por último, realizar un autorregistro, un registro de pensamientos. Vamos a revisar cómo se realiza un registro de pensamientos para que puedas empezar a usarlo en tu vida diaria y así hacerte consciente de la manera como estás analizando las situaciones de tu vida. Este tercer procedimiento consiste en rellenar un registro de pensamientos que nos enseñará a ver cómo están asociados nuestros pensamientos con nuestras emociones y nuestras conductas, en qué situaciones se producen y qué consecuencias tienen. Es lo que llamamos análisis funcional de la conducta problema, es decir, cómo funcionan los 6 elementos de nuestra vida en esa circunstancia concreta que estamos viviendo y en la que nos sentimos mal. Entonces, para rellenar el registro vas a efectuar los siguientes pasos. Primero, cada vez que tengas una emoción negativa o desagradable, por ejemplo, la tristeza, el enfado, ansiedad, frustración, desespero, angustia, cualquier otra emoción, identifícala y valora su intensidad de 0 a 100. Por ejemplo, ansiedad, un 70%. Segundo, anota en la misma columna si hay alguna reacción física, por ejemplo, dolor de cabeza, nudo en la garganta, malestar estomacal, tensión muscular, presión en el pecho, sensación de ahogo, cambios de temperatura, falta de energía, cansancio o fatiga. Esos son algunos ejemplos. Tercero, describe a continuación la situación, puede ser externa o interna, que está ocurriendo en el momento en el que te sientes mal, la fecha y la hora. Situaciones variadas, lo que sucede en nuestra vida cotidiana, pero a nivel interno puede ser incluso ciertos recuerdos evocados por música, olores o incluso pasar por ciertos lugares. Todo eso también son situaciones, los recuerdos que estamos evocando. El cuarto, intenta luego escuchar tu pensamiento y regístralo, valorando el grado de creencia que tiene para ti, es decir, cuánto le crees a ese pensamiento de 0 a 100.
Quinto, después describe qué haces ante esa situación, es decir, cuál es tu comportamiento y la duración que tiene. Y por último, analiza las consecuencias que tiene este comportamiento, qué pasa después. Ahora vamos a ver un ejemplo de un autorregistro. Entonces, el autorregistro lleva varias columnas. Columna primera, fecha; la segunda, situación; la tercera, pensamiento; la cuarta, emoción y reacciones físicas; y la última, conducta, donde también se relacionan las consecuencias. Entonces, aquí nos describe que en situación se relata el acontecimiento o suceso que motiva la emoción, el recuerdo o la corriente de pensamientos que provoca las emociones. Pues como le explicaba anteriormente, un recuerdo puede ser una situación que evoca una interpretación y una serie de emociones. Bueno, en pensamiento se relatan los pensamientos que preceden a la emoción y también las imágenes o recuerdos que le pasan por la cabeza. Como le explicaba, los pensamientos pueden ser imágenes o incluso películas que uno realiza de manera inconsciente y es automático. Evalúa el grado de creencia de esos pensamientos, del 0 al 100. Tercero, emoción y reacciones físicas. Especifique si te sientes ansioso, triste, enfadado, deprimido o alguna otra emoción. Segundo, evalúa la intensidad de la emoción, del 0 al 100. Y tercero, describe tus reacciones físicas. Y por último, la conducta y las consecuencias. ¿Qué hago ante esta situación? Esa es la conducta, mi reacción frente a la situación. La duración, el tiempo que dura esa reacción. ¿Por qué? Porque la conducta puede ser incluso llorar. ¿Cuánto tiempo duré llorando frente a la situación que se me presentó? Y las consecuencias es qué pasó después. Entonces, no, alguien me vio llorando y fue a consolarme, o por el contrario, alguien me vio llorando y empezó a criticarme. Esos son consecuencias. Entonces, aquí hay algunos ejemplos que pueden observar para ayudarse también cuando empiecen a diligenciar sus autorregistros. Vamos a ver el último ejemplo que se da en este autorregistro. En un restaurante lleno de gente y con calor. Esa es la situación. ¿Cuál es el pensamiento? Me estoy agobiando, me estoy poniendo fatal, me voy a desmayar. ¿Cuál es la emoción? Agobio y empieza a respirar muy deprisa. La conducta, respirar más deprisa, no querer ir a restaurantes. ¿Cuánto tiempo dura esa conducta de la hiperventilación y de querer escapar del lugar? Como 40 minutos. Consecuencias, tengo miedo a la ansiedad y estar en lugares con gente. Esas son las consecuencias que se dan pues cuando las personas pues tienden a huir de las situaciones. Se mantiene la ansiedad por mucho tiempo y la persona sigue evitando enfrentar esas situaciones. ¿Es sana mi manera de pensar? Ahora vamos a aprender a diferenciar pensamientos razonables y no razonables. Ya hemos visto que no son solo los acontecimientos los responsables de cómo nos sentimos o de cómo actuamos, sino que nuestros pensamientos, es decir, la interpretación y el significado que damos a las situaciones, son los que nos hacen sentir de una determinada manera y los que nos impulsan a actuar en una cierta dirección. Todos tenemos algunos pensamientos que son razonables y beneficiosos, que nos hacen sentir de una forma adecuada para poder actuar y conseguir nuestros objetivos, y otros pensamientos no razonables y perjudiciales que nos producen emociones desagradables, nos originan problemas y nos impiden buscar soluciones a los mismos. Características de los pensamientos razonables.
Primero, se apoyan en datos de nuestras experiencias y por tanto son contrastables. Segundo, describen las realidades que vivimos sin exageraciones. Tercero, se expresan en términos de deseos o preferencias. Cuarto, producen emociones moderadas de baja intensidad y corta duración, siempre en consonancia con lo ocurrido. Quinto, facilitan la resolución de nuestros problemas y nos ayudan a conseguir nuestras metas y objetivos. Ahora veremos las características de los pensamientos no razonables. Primero, no se apoyan en datos de nuestras experiencias y utilizan muchas suposiciones no demostrables. Segundo, describen las realidades que vivimos de forma distorsionada, dramática o catastrófica. Tercero, están planteadas en términos de necesidades y exigencias. Cuarto, producen emociones negativas de fuerte intensidad y larga duración. Quinto, obstaculizan la resolución de nuestros problemas y la consecución de nuestras metas y objetivos. En nuestro diálogo interno o autocharla, permanentemente podemos detectar pensamientos de los dos tipos, razonables y no razonables. Cuando nos sentimos mal es el momento de cazar los no razonables. Bajo estas frases negativas o pensamientos automáticos de la autocharla subyacen modos de interpretar las experiencias que pueden estar distorsionados. Las distorsiones cognitivas son alteraciones en la forma de ver los hechos, como si nos colocáramos unas gafas mal graduadas que deforman la percepción en ocasiones con el fin de que la realidad sea coherente o se ajuste a nuestras creencias no razonables. A continuación estudiaremos las distorsiones. Identifica los tipos de distorsiones que cometes y valora su frecuencia de 0 a 100. La primera es el pensamiento todo o nada, también llamado dicotómico o polarizado. Consiste en ser extremista, ver las cosas en blanco o negro, sin apreciar la existencia de categorías intermedias. Si algo no es perfecto, está mal. Por ejemplo, soy pianista, cometo un pequeño fallo en un concierto y pienso estoy tocando fatal. Este pensamiento todo o nada también se ve expresado en los sentimientos. Las personas que un día sienten que aman a alguien y al otro día ya sienten fastidio, incluso pueden sentir que odian a esa persona. Eso es un pensamiento también de tipo dicotómico, pues manifestado a través de los sentimientos. El segundo es la generalización excesiva, ser derrotista por un solo hecho negativo que ocurre, considerar que siempre saldrá todo igual de mal. Desesperanzarse, se suele utilizar palabras como siempre, nunca. Por ejemplo, me despiden del trabajo y pienso, nunca voy a encontrar otro empleo. La generalización excesiva también se presenta cuando yo tiendo a extender una etiqueta a un grupo mayor solo por una mala experiencia. Entonces, un ejemplo, una persona me fue infiel y yo empiezo a decir que todos los hombres son infieles. Eso es otro ejemplo de generalización excesiva. Tercero, filtro mental, también llamado abstracción selectiva. Un detalle negativo nubla los demás aspectos de la realidad. Es como una gota de tinta que tiñe toda la jarra de agua. Por ejemplo, he llegado tarde a una reunión y pienso, ya lo he estropeado todo. El filtro mental es solo fijarme en los aspectos negativos de una experiencia. Incluso escucho una información, una noticia y solo me quedo con la parte negativa y no soy capaz de observar pues los otros aspectos de esa realidad. El cuarto, descalificación de lo positivo. Ver nuestros comportamientos positivos como lo normal. Pensar que las cosas agradables no hay que tenerlas en cuenta. Mantener una creencia negativa que se contradice con las experiencias diarias. Por ejemplo, mi profesor ha elegido mis ejercicios y pienso, lo ha hecho para animarme, no porque estén bien. Descalificar lo positivo también es, por ejemplo, he
presentado varios parciales de la universidad y preciso uno de esos parciales me fue mal. Y entonces empiezo a decir que realmente ese parcial era el que valía, que eso, los demás pues no requirieron demasiado esfuerzo. Entonces ahí es cuando yo estoy haciendo también una descalificación de las cosas o los logros que voy obteniendo solo porque algo no salió como esperaba. Quinto, conclusión precipitada, también llamada interferencia arbitraria. Interpretar las cosas de forma negativa sin datos que fundamenten las conclusiones. Existen dos muy frecuentes. Lectura de pensamiento y anticipación negativa. La lectura del pensamiento es suponer sin pruebas lo que otros piensan sin comprobarlo. Por ejemplo, ha pasado por mi lado y no me ha saludado. Ha querido ignorarme. La anticipación negativa, también llamada error del adivino, es esperar que las cosas salgan mal sin tener pruebas suficientes para ello, transformar una posibilidad en un hecho cierto y actuar en consecuencia. Por ejemplo, no voy a organizar la fiesta porque todos se aburrirán. El sexto, magnificación, catástrofe o minimización. Exagerar la importancia de las situaciones o los hechos, o por el contrario, reducirlas hasta que parecen diminutas. Por ejemplo, minimizar mis cualidades y exagerar mis imperfecciones. La magnificación y minimización es también entrar a valorar más pues las cosas negativas que suceden y darle poca importancia a los aspectos positivos de mi vida cotidiana. Entonces, porque de pronto he tenido un problema en la relación con mi pareja, ya digo que mi vida es lo peor, es terrible, no tiene sentido y estoy minimizando pues lo bueno que estoy viviendo en mi trabajo, los logros que he obtenido a nivel también laboral, a nivel profesional o a nivel familiar incluso. Razonamiento emocional es el séptimo error del pensamiento o distorsión cognitiva. Es suponer que tus emociones negativas reflejan forzosamente la realidad. Por ejemplo, siento miedo a viajar en avión, luego viajar en avión es peligroso. Me siento incompetente, luego soy un inútil. Entonces, el razonamiento emocional es yo evitar realizar ciertas actividades pensando que porque me siento con algo de ansiedad, entonces las cosas van a salir mal. Un ejemplo, voy a presentar una audición y resulta que me estoy sintiendo ansiosa, entonces digo que no lo hago porque si lo hago, entonces las cosas van a salir mal. Eso se llama razonamiento emocional. Me dejo llevar por mis emociones, tomo decisiones basadas en mis emociones. El octavo es los deberías, también llamados imperativos. Utilizar exigencias absolutistas y rígidas como si fueran dogmas acerca de uno mismo. Debo de, tengo que, acerca de los demás. Deben de o tienen que, o acerca de la vida. La vida no debería ser así. Cuando dirigimos los deberías hacia mí mismo, la consecuencia emocional es la culpa. Cuando los dirijo hacia los demás, generan ira y resentimiento. Cuando es hacia la vida, producen poca tolerancia a la frustración. Por ejemplo, tengo que aprobar este examen como sea. Mi pareja debe apoyarme en todo si me quiere. Entonces los deberías es convertir mis deseos o preferencias en una exigencia. Entonces por eso es muy común escuchar eso. Debe o tiene o debo o tengo. El noveno es la etiquetación. Hacer una evaluación global del ser humano basado en algunos aspectos negativos. Es una generalización excesiva aplicada al comportamiento humano.
No escribe comportamientos concretos, sino que hace evaluaciones globales. Por ejemplo, soy torpe, eres un desastre. Las etiquetas es ponerle una connotación negativa a una persona. Eso es muy usual. Una persona, un ejemplo, tiene desorganizado su escritorio y de una vez yo digo que es una persona desordenada. O una persona en algún momento no entregó un trabajo a tiempo, entonces yo empiezo a decir que es una persona incumplida, ¿sí? Eso es una etiqueta. Por un comportamiento, una actitud ya lo defino de cierta manera. Y la última distorsión cognitiva es la personalización. Atribuirse toda la responsabilidad de los sucesos que tienen consecuencias negativas para los demás, sin base para ello. Genera sentimientos de culpa. Por ejemplo, si somos una familia unida, es lógico que sufra mucho si alguno tiene un problema y colabore intensamente hasta que lo resuelva. Otra forma de entender la personalización es atribuir al comportamiento de los demás una intencionalidad que valoramos desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, la ha hecho para fastidiarme. Nosotras preferimos encuadrar esta segunda sección dentro de la lectura del pensamiento. Sin embargo, la personalización es también, por ejemplo, observar una actitud de una persona y sentir que esa persona está mal por mi culpa o que yo hice algo para que esa persona se sintiera mal. Bueno, estas son las distorsiones cognitivas. Sin embargo, más allá de nosotros percibir las situaciones de una forma distorsionada, también existe algo que se llaman creencias o esquemas de pensamiento. Y esas creencias y esquemas de pensamiento, pues son las que muchas veces entran a sabotear todo proceso de cambio. Por eso es importante conocerlas. Entonces, más adelante estaré compartiendo un cuestionario donde se identifican esos esquemas de pensamiento. Y también estaré compartiendo técnicas para confrontar pensamientos.